Buenas tardes. Es martes 16 de abril de 2024, día 4-ish en el calendario sagrado. Muy agradecido para todas y todos quienes se conecten. Siempre les pido disculpas porque no hay un anuncio previo, pero estas son cosas que voy sacando conforme se me van ocurriendo y luego se quedan grabadas y afortunadamente las puedo subir también al canal de YouTube y eso puede servir también para que todas y todos puedan verlo si así lo desean con más calma y en otro momento. El agradecimiento también es acá para quienes han hecho posible que toda la investigación alrededor de la numismática guatemalteca y en especial la notapilia sea posible. Quiero con dar un agradecimiento muy, muy grande a Cristian Vargas, quien ha sido uno de los grandes impulsores de la investigación de la notafilia en Guatemala. También debo decirles que yo no me considero un investigador de notafilia, me considero más un investigador de numismática y de exonumia. Sin embargo, este tema en que vamos a tratar de ver el día de hoy es algo que me ha intrigado bastante, más en relación al contexto que trata. La investigación que se denomina Primeros billetes de banco en Guatemala, Banco Nacional de Guatemala 1874-1876, es un artículo, o fue primero un artículo que se publicó en la revista del Centro Universitario de San Marcos, en la revista de investigación y proyección científica. Esta aparece en el volumen 4 del número 1 del año 2022. Hay dos o tres maneras de poder acceder a esta revista. Una es desde el perfil de academia.edu que va a aparecer al final de esta presentación. Otro es que hoy se colocó este archivo completo de la investigación en el grupo Punto de Encuentro Numismático. Una tercera forma es solicítenmelo, pueden pedir que yo les envíe el PDF y con gusto se los puedo enviar. Ya sea de el artículo en específico o de la revista completa que es del año 2022. Entonces, quiero hacer también extensivo el agradecimiento a compañeras y compañeras que han estado también presentes durante todo este tiempo, en especial a quienes considero mis maestros, como el compañero Carlos Arriaga y otros. Muchas gracias por estar por acá. Y bueno, vamos a presentar, a compartir la pantalla. Permítame un momentito. Ahora sí. Ahí vamos. Vamos a ver si logramos tener imagen clara. Espero que se logre ver. Parece que tiene...
Perdón, pero me atropella la tecnología. Ahora sí, creo. Muy bien. Primeros billetes del Banco de Guatemala, Banco Nacional de Guatemala, 1874-76, como les decía. Fue un artículo que se publicó en 2022 ante la solicitud de los compañeros y compañeras de la revista de investigación científica. La intención del artículo es hablar acerca de elementos que tienen que ver con la primera emisión de billetes en Guatemala. Esta primera emisión de billetes, si lo tomamos de manera específica, lo vamos a tener a partir de 1874, pero veamos algunos antecedentes que tienen que ver con esto. Digamos que el antecedente más temprano, o el más antiguo de ellos, es el uso de papel moneda. Será para inicios del periodo independiente, entre 1821 y 1822. Durante el periodo de la anexión al Imperio Mexicano, que es del emperador Agustín de Iturbide. Se dice que de estos billetes que se dan, son autorizados en 1822, el 31 de diciembre, y que tendrán una forma de cédulas y tendrán esa función de papel moneda. Y que la circulación de estos estará específicamente para el año de 1823. Habían valores faciales de 1, 2, en 10 pesos, y se había mandado a autorizar una cifra de alrededor de 2,5 millones de pesos. Nunca circuló la cantidad completa. Fueron impresos en papel corriente y también fueron muy dados a que se falsificaran. Entonces también poco a poco fueron saliendo de circulación. Y aún así para Guatemala se sabe que hay un envío que llega de 162,500 pesos en estos billetes. 3 meses después de esa circulación ya se habían recogido muchos de ellos, que así se pedía que también en el decreto en el que se les autorizó que esos se utilizaran, luego fueron recogidos y destruidos. Y muchos de esos cumplieron ese carácter temporal que tenían.
Iturbide cae, ahí está la abdicación y en realidad en Guatemala no se da otro intento de circulación de papel moneda. Aunque se puede decir que en 1826, en plena federación, ya en la Federación Centroamericana, se consideró que habían formas de fundar un banco y que para esto se iba a utilizar 200 millones de pesos, una cantidad bastante exagerada, que le iban a tomar del famoso empréstito inglés que se convirtió en la deuda inglesa que terminó siendo pagada hasta mediados del siglo XX. El acuerdo de creación decía que se podía permitir emitir billetes o papel moneda en 33% del capital social de esa institución y que debería circular como moneda y ser admitido tanto en el comercio como en las oficinas fiscales. No se logró. Hay un dato que Agustín Solórzano dice, lo leo y dice: los constantes disturbios políticos que azotaban el país no permitieron la realización de aquel proyecto que hubiera resuelto muchos problemas y pasó a empedrar el largo camino de las buenas intenciones por el que ha transitado nuestra calamitosa vida pública. En el 39, como se sabe, Guatemala se separa de la Federación, en el 47 se funda la República de Guatemala y empieza ese periodo de República Conservadora que va a durar cerca de 30 años. La primera moneda, en realidad, no hay antecedentes de utilización de billetes en ese tiempo, a no ser que fueran bonos o vales, pero las primeras monedas son estas, en los que se representa a Rafael Carrera, presidente de la República de Guatemala, quien aún después de su muerte seguirá siendo el protagonista de estas, de las monedas, pero en este caso ya como fundador. Carrera muere en 1865, lo sustituye Serna en el poder, pero él en realidad dura muy poco tiempo porque van a suceder otras cosas. La moneda del fundador de la República de Guatemala es un homenaje que le hace Serna en ese tiempo, cuando ya antes se le había declarado también presidente vitalicio. Para la República Liberal, que es la que nos atañe, que es donde aparece el Banco Nacional, digamos que en el 71 ya habían acontecimientos duros que daban por sentado de que el gobierno conservador no se podía sostener más, sobre todo por la presión que hacían las capas llamadas así liberales, pero que tenían intereses agroexportadores bastante fuertes. Entre ellos el ya general Miguel García Granados. El 30 de junio del 71 entra el Ejército Liberal a la ciudad de Guatemala y el 4 de julio del 73 tomará el gobierno Miguel García Granados. Los cambios no se hacen esperar y en realidad la moneda es parte de esos cambios, porque signos y símbolos que aparecen en ella también son parte de esa forma de poder hacer gobierno y de poder fijar una imagen y un ideario o una ideología dentro de la población. Esa es la moneda de $1 de 1872, donde ya aparece el escudo ideado por Juan Bautista Brenner en esos años. Ahora bien, el primer banco. El primer banco fue pensado en sus inicios como un banco agrícola hipotecario, es decir, un banco que pudiera dar préstamos y créditos a emprendimientos agrícolas, fueran estos café, caña de azúcar o algún otro, pero que al mismo tiempo fuera hipotecario, es decir, que podía tomar propiedades, bienes muebles e inmuebles como parte de los créditos que se iban a dar. A este se le llamó Banco Nacional de Guatemala. Se fundó ya durante el gobierno de Justo Rufino Barrios, que fue el sucesor de García Granados, y para financiarlo, Justo Rufino Barrios pensó en utilizar los fondos que venían de la nacionalización y venta de los bienes expropiados a la Iglesia Católica, que había sido expulsada de Guatemala. Las órdenes religiosas habían sido expulsadas unos años atrás.
Esto fue ordenado por un decreto presidencial, el 104 de 1873. Entonces, llamamos la nacionalización de los bienes expropiados a la Iglesia Católica. Hay un dato en el que se dice de que lo que esperaban recaudar para financiar al Banco Nacional era 2 millones de pesos. Todo lo contrario a los 200,000 que se pensaba en 1826, con 2 millones de pesos pensaban que podía ser suficiente para poder financiar esa primera aventura de banco emisor. David McCready indica, los registros disponibles de la cantidad de inmuebles confiscados fue poca y mucho menor aún la de fincas rurales, pues estas ya le habían sido confiscadas a la iglesia durante el primer periodo liberal, durante el periodo de Mariano Gálvez, es decir, entre 1829 y el 38. Por tal razón, los fondos del banco nunca llegaron a la cifra anticipada, nunca lograron ni siquiera alcanzar los 2 millones de pesos. Como indica McCready, ya la iglesia tenía muy pocos bienes, pero la mayoría de estos, que fue el otro golpe que pega el gobierno liberal, fue el quitarles a la Iglesia Católica el monopolio que tenía sobre la educación y sobre los registros de nacimientos y matrimonios y de defunciones también. La Iglesia Católica era el único que mantenía registros acerca de quién nacía, quién moría, cuándo se casaba, y para todo esto cobraba o recibía limosna, como se decía. Entonces esos ingresos fueron ya absorbidos por el gobierno liberal y fueron nacionalizados de esa manera. Sobre algunas de las propiedades, podemos decir, y lo pueden observar cuando recorran las cabeceras municipales, en especial la ciudad de Guatemala, casi siempre a la par de una iglesia católica grande hay una institución estatal. Digamos, Santo Domingo, por ejemplo, aquí en Ciudad de Guatemala, a la par del lado, viéndola de frente, a la par del lado derecho, están la sede de buena parte del Ministerio de Cultura y Deportes, donde está el Instituto Nacional de Antropología e Historia y algunas otras instancias nacionales. Esos eran los terrenos que tenía el convento de Santo Domingo, y que fueron expropiados. El Instituto Nacional Central para Varones era también una institución de los jesuitas y también fue expropiado y se convirtió en el Instituto Nacional Central para Varones. Y así, entre las muchas propiedades que tenía la Iglesia Católica alrededor de esas sedes, como eran las iglesias. Entonces, se esperaba así que hubiera una buena cantidad de dinero que ingresara, pero ya ven, así son las cosas en esto. La primera sede del banco fue en el edificio de la Casa de Moneda, que se ubicaba donde ahora se encuentra el parte del Parque Centenario en Ciudad de Guatemala, el edificio del Instituto de Previsión Militar y un parqueo que da hacia la Cuarta Avenida, es decir, en la esquina donde ahora se encuentra el Instituto de Previsión Militar y el parqueo que está detrás de ella hacia la Cuarta Avenida, colindando con la Séptima Avenida en la parte trasera. Esta puerta que aparece en la fotografía era el tope de la Quinta Avenida, viniendo de norte hacia sur, es decir, en donde está ahora el Instituto de Previsión Militar. Del lado, digamos que esa puerta del lado izquierdo, viéndola de frente, ahí estaría una de las esquinas del Parque Centenario. La foto es de Edward Muybridge y fue tomada en 1875, justo en el momento en el que el Banco Nacional estaba en su apogeo. Se autoriza al banco para emitir papel moneda. Es decir, este banco no era el emisor de la moneda de Guatemala, sino en especial del papel moneda y del uso de esos créditos que se podían entregar. En el artículo 8 de sus estatutos, título 2 del banco, se menciona que, por acuerdo del directorio, se emitirá papel moneda por series de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos, según las necesidades públicas y las operaciones del banco. Además, los billetes se imprimirán fuera de Guatemala. Se imprimen para tener seguridad y tener medidas de seguridad, mejor dicho, en Columbian Banknotes Company en Washington, Estados Unidos, aunque en los billetes en la parte baja aparece el nombre castellanizado y dice no Columbian Banknote, sino Compañía Colombiana de Billetes de Banco. O sea, Columbian Banknote Company se traduce como
Compañía Colombiana de Billetes de Banco. Todos los billetes que emite el Banco Nacional se pueden considerar piezas raras de la notapilia guatemalteca. Este es el anverso del billete de $1, en el que aparecen figuras alegóricas y los retratos de Justo Rupino Barrios y de José María Samayoa, quienes fungían en ese momento como parte del gobierno de Guatemala. El reverso del billete es de color verde y tiene ese sello rojo al que le pido que le pongan atención porque va a volver a aparecer en esta presentación. Ya el banco estaba funcionando bastante bien en el 75, es decir, si miramos, el banco fue autorizado en 1874 y en el 75 ya había empezado a emitir billetes, ya se habían recibido los billetes del exterior, se habían sellado y firmado, se les había puesto el número de serie y empezaban a funcionar ya. Pero, y la utilización, como se sabe y como se dice, era a nivel agrícola, hipotecario, y por tanto servía también para cubrir pagos y cobros en sumas elevadas y no utilizar para eso monedas de oro o de plata. Y fue muy bien aceptado, en realidad se dice en los registros de época por parte de las personas que hacían ese tipo de transacciones. En 76 hay un problema porque en las correrías de Justo Rufino Barrios por intentar hacer la soñada Unión Centroamericana, se declara la guerra contra Honduras y El Salvador en febrero del 76. Entonces, esto afectará de gran forma la economía guatemalteca. Hay una gran necesidad para financiar la guerra. Entonces, desde la Presidencia de la República decretan un empréstito de 500 millones de pesos y lo van a recaudar con cuotas obligatorias asignadas a los vecinos de cada departamento del país. Aquí es donde se ve la importancia de los censos también, porque si no había censo, no había manera de poder saber quiénes eran vecinos y cuánta gente había en cada departamento, en cada cabecera municipal, en cada pueblo. Y para eso ya se habían iniciado esos censos que sirven para poder declarar de una manera más firme la necesidad del empréstito y ponerle una cifra que 500,000 pesos es una gran cantidad. Al hablar de cuotas obligatorias quiere decir que no se les va a pedir que se unan al empréstito si se entiende que el empréstito es una cifra que después se va a devolver, sino que es obligatorio que cada familia o que cada cabeza de familia o que cada persona X, según lo que se haya pedido dentro de las necesidades del gobierno, de la cuota que se les tiene asignada. Se ve entonces que hay un grave problema porque las personas al verlo del empréstito se dan cuenta de que si tienen billetes, estos que tienen también la garantía de ser cambiados por moneda contante y sonante, es decir, por moneda de plata o moneda de oro, deciden de que como están en guerra y como está la garantía del gobierno de que estos pueden ser cambiados, si tienen billetes los llevan al Banco Nacional y deciden de golpe cambiarlo y la plata desaparece y el gobierno se queda únicamente con los billetes. Y como estos no son de circulación obligatoria, no es posible entonces el tener una forma de poder decir que estos están sustentados por metálico, sino que estaban sustentados únicamente por el metálico por el que se cambiaban en el momento de ser considerados como garantía. Entonces, retiran el dinero, hacen el canje de esos billetes y de documentos como parte del empréstito, por ejemplo. El gobierno, para evitar esa fuga de capital y para quedarse con los fondos existentes, para quedarse con el dinero que va a servir para pagar tropas, por ejemplo, decreta el curso forzoso de la convertibilidad de los billetes emitidos por el banco, es decir, de un golpe los declara moneda oficial del país.
sin necesidad de que estos tengan convertibilidad. Es decir, circulan porque circulan y no se pueden cambiar por plata o por oro. Entonces, como ya antes habían cambiado, la población había cambiado los billetes por metálico, empieza a aparecer toda la moneda que no era de curso legal. Empieza a aparecer moneda del tiempo de Carrera, empieza a aparecer moneda del tiempo de la Federación, empieza a aparecer moneda incluso colonial o macoquinas, y eso lo empieza a tomar el gobierno porque no tiene otro circulante con que pagar a las tropas o con que cubrir los gastos que significa que éstas estén en marcha. Eso agrava la escasez de plata en el mercado y se convierte en uno de los graves problemas de ese momento. En especial porque no hay moneda para esas transacciones pequeñas, las que se dan en el mercado en el día a día y que sirven para las personas de bajos recursos. Entonces, José María Samayoa, quien estaba a cargo del gobierno de la República, en abril de ese año del 76, toma como solución emitir un decreto, en 155 de ese año, en el cual autoriza o se autoriza a sí mismo, autoriza al Banco Nacional para retirar de circulación 25,000 pesos de los billetes, de los que estaban de los 25,000 pesos del Banco Nacional, y convertirlos en billetes divisionarios de valores de 1, 2 y 4 reales, es decir, en moneda menuda, pero en papel. Los billetes divisionarios al mismo tiempo fueron declarados de circulación forzosa, es decir, no podían ser cambiados o no debían ser cambiados por moneda circulante en plata. Entonces, deja circulando en Guatemala o en otras sedes departamentales grandes los billetes chicos y toda la plata que podía acumular se la llevan para poder hacer pago a las tropas. Y los billetes tenían como garantía la firma del gerente del Banco Nacional, que era Andrés Orjales, y que era el representante gubernamental que se había designado para ese sucio trabajo. Los billetes se imprimen en una imprenta local, no hay tiempo para mandarlos a imprimir a Colombia Banknote, lo imprimen en la imprenta La Paz, que era tal vez una de las más prestigiosas de ese momento, y son de circulación legal, y aunque se le puede considerar como billetes de necesidad, porque cubren la necesidad en un momento de guerra. Estaban impresos en papel corriente, no tenían medidas de seguridad, tuvieron una vida oficial de entre 5 meses y medio. Al igual que los billetes, en este momento, al igual que los billetes del Banco Nacional, mayores de $1 o iguales a $1, son muy escasos y también se les pueden considerar muy raros. Este es el de $1, el billete de $1 del Banco Nacional de Guatemala. Si se dan cuenta, es un billete muy sencillo. Tiene el sello el mismo que aparece en la parte de atrás de los billetes de mayor valor, en este caso en verde, y la firma de Andrés Orjales en un cliché de imprenta. Es lo único, un número de serie, y era la única forma que tenía de circulación. Entonces, los valores son 1, 2, 4 reales. Creo, sin dudarlo mucho, que el más raro de estos es el de 4 reales, que era tal vez el más grande de eso. Pero es la primera vez entonces que circulan billetes de valores faciales menores a un peso. Será hasta después cuando aparezcan los billetes de 50 centavos, pero en ese momento, que serían iguales a 4 reales, que en este momento esos son, incluyéndole $1, el más pequeño de todos los que circularon en la historia de la notofilia guatemalteca. En septiembre del 76, cuando termina la guerra, en la que gana Guatemala, admiten que cesó la causa que motivó el decreto del 7 de abril, es decir, el de emitir emitir billetes de menor valor a $1, y ordenan que el Banco Nacional proceda desde esa fecha al cambio de moneda acuñada a los billetes.
El banco no tenía esa moneda acuñada y entonces aparece en los periódicos en ese momento que derogar el 155, ese decreto, solo dejó en evidencia que el gobierno estaba en una situación precaria y que no podía cubrir los gastos que había provocado la guerra porque no tenía el respaldo metálico. En noviembre del 76, por medio de un acuerdo presidencial, el 24 de noviembre, que es una fecha creo que parece muy clave en la historia guatemalteca, se acepta la quiebra de la institución, es decir, la quiebra del Banco Nacional, y hay un proceso paulatino para que cierre operaciones, es decir, se empieza a recibir los billetes, conforme van teniendo metálico para pagarlos, empiezan a pagar las deudas, aunque sigue quedando con deudas y hay otra institución que luego va a asumir el cargo de poder hacer efectivos los pagos que el Banco Nacional tuvo en su momento, aunque arrastró deuda por muchos años. El acuerdo admite que una de las razones para el declive del Banco Nacional fue el error de decretar la circulación forzosa de los billetes durante la guerra. Y dice que el estado violento en que mantuvo el país la circulación forzosa del papel no puede prolongarse por más tiempo sin tomar una medida radical que defina la manera de ir retirando gradualmente del mercado los billetes circulantes, sustituyéndolos por moneda metálica. A un año después del cierre del Banco Nacional, el 3 de septiembre del 77, se inaugura un nuevo banco, pero esta vez ya no va a ser con dinero nacional, o en parte no va a tener dinero nacional, y va a ser ya el primer banco de banca privada. Y el gobierno le da la potestad de poder emitir billetes también. Este va a ser el Banco Internacional, al que se le considera como el primer banco privado de Guatemala. Ahí inicia la era de la banca privada y por bien o por mal es el inicio también de una nueva etapa que no terminará sino hasta la conformación de la Caja Reguladora y la emisión el 24 de noviembre de 1924 del reglamento del banco, el reglamento de la creación del Quetzal. Entonces, eso es lo que tengo para ustedes. Muchas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes por cualquier duda que tengan. Gracias. Aquí estaré por un momento más. Gracias, Manfred, por conectarte. Espero que haya sido de tu agrado la presentación. Es para complementar lo que ya conocíamos y muchas cosas que me imagino que ya saben. Y esa era la idea, el poder hacer una presentación rápida que pueda también quedar como evidencia que se pueda ver después con más calma si alguien así lo desea. Cortavientos Sosa, muchas gracias también por estar conectado. Muchas gracias. No sé qué pasó que no pude poner pantalla completa. Espero que se haya podido ver. Igual, si alguien así lo desea, también le puedo enviar la presentación de PowerPoint para que la pueda tener. Igual sigo a la orden por si alguien quisiera tener el documento en PDF, me puede poner su dirección de correo electrónico o a dónde se lo puede enviar y con gusto se lo puedo hacer llegar.
Hasta aquí la transmisión entonces. Muchas gracias. Que tengan muy buena noche, buen provecho y gracias por estar por acá. A la orden. Gracias. Chao.